Buenos días. Bueno, me toca moderar esta mesa redonda bajo el nombre Conexión Culinaria. Yo soy José Mari Aizega, soy el director del Basque Culinary Center, un centro ubicado en San Sebastián, un centro pionero que cuenta con una facultad universitaria, un centro de investigación e innovación dedicado a la gastronomía, ¿no? Que queremos además pues que sea un referente en innovación gastronómica y en desarrollo del conocimiento. Tenemos también un consejo internacional con un lujo de 11 cocineros, entre los cuales se encuentra Enrique Olvera, y bueno, pues es para nosotros un placer estar aquí. Nosotros estamos aquí en México porque el año pasado pusimos en marcha una iniciativa que se llamaba Conexión Culinaria, que pretende conectar a cocineros de todo el mundo que comparten una visión de la cocina moderna, de la evolución, de la innovación. Nos parece que lo que ha pasado en la cocina en los últimos 15 años en España ha sido debido a muchas cosas, pero entre otras a la cooperación, al compartir, a la pasión, a la libertad que han sentido los cocineros. Y nuestra idea como centro era viajar y conectar con cocinas del mundo y con cocineros del mundo. El año pasado fuimos a Sao Paulo, estuvimos en Hong Kong, en Singapur, en Nueva York, en Moscú, hemos estado en Chile y es por eso que tenemos el placer de estar hoy aquí y el placer que tengo de moderar esta mesa. Antes de empezar la mesa redonda me gustaría acabar mi pequeña introducción viendo un vídeo que sintetiza lo que hasta ahora hemos hecho en este proyecto Conexión Culinaria y que seguiremos haciendo. Vídeo, por favor. Entrando ya en materia, creo que tenemos el lujo de tener 6 cocineros, 4 hemos venido desde España y 2 estaban aquí en México, con los cuales hemos ayer cocinado una cena conjunta y vamos a tener esta mesa redonda bajo este nombre de Conexión Culinaria. Y básicamente la razón de ser es que creo que estamos viviendo un momento histórico donde cada vez hay más conexión entre cocineros, más influencias entre las cocinas del mundo. Los cocineros viajan, cocinan juntos y ahí hay una influencia latente que está cada vez más presente. Y me gustaría someter un poco a reflexión con varias preguntas, ¿no? Tanto a Ricard Camarena, que viene de Valencia, una estrella Michelin, varios restaurantes en España. Miquel Alonso no hace falta que lo presente en esta casa, ¿no? Mario Sandoval,
también que viene de Madrid, de un restaurante con una estrella Michelin y otros restaurantes en la capital. Luego Álvaro Garrido, de Bilbao, una estrella Michelin. Jorge Vallejo, por supuesto, es aquí nuestro anfitrión. Y Enrique Fleischmann, también, que es un vasco-mexicano, profesor ahora en el Basque Culinary con varios negocios. A mí me gustaría empezar aquí, por este lado, haciendo una pregunta, ¿no? En este momento donde parece que hay, como decía, esta influencia entre las cocinas que afecta a la forma de entender la cocina, ¿no?, de cada cocinero que viaja, que se relaciona, seguramente a una forma de entender la identidad también. Me gustaría, ¿no?, conocer vuestra opinión de cómo veis este momento que estamos viviendo y cómo eso os influye en vuestra forma de entender la cocina y en vuestro desarrollo personal, culinario y profesional. Ricardo. Empiezo yo mismo. Bueno, buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí en DF, una ciudad que me parece fascinante. Desde luego, yo que vengo de una ciudad de 1 millón de habitantes, venir a una ciudad que prácticamente es un país entero, ¿no?, pues me parece brutal. Yo en mi caso, que soy un cocinero que estoy muy comprometido con el producto autóctono de mi zona, de una ciudad como Valencia, que está costera, que está encarada al Mediterráneo, pero tiene una huerta magnífica. Lo que me he dado cuenta que con los años de viajes que llevo, ¿no?, intentando conocer otras culturas, otras cocinas, al final lo que me ayuda a esto es a darle una nueva dimensión al producto que yo manejo. Me sirve mucho venir a países como México o otro tipo de países con una cultura culinaria tan importante, sobre todo porque conozco ingredientes y una manera de tratar el producto totalmente distinta y que luego cuando vuelvo a casa, cuando me reencuentro con mi producto habitual, realmente me da una dimensión totalmente nueva, ¿no?, de cómo puedo optimizar más mi producto, cómo puedo matizarle con ingredientes de fuera, incluso con la manera de tratar lo que tienen, porque efectivamente un pimiento en Valencia se asa directamente a la llama, pero a lo mejor en China se hace de una manera totalmente distinta, ¿no? Y esa manera de poder fusionar técnicas autóctonas o técnicas que están muy arraigadas en la cultura o en el paladar de mi zona, vistas desde otro prisma, realmente el resultado es exponencialmente... Es una cosa que magnifica mucho el mismo producto, que yo lo veía de una manera y que a la vuelta de un viaje me ayuda a verlo de otra totalmente distinta. La parte de la conexión para mí es muy importante, sobre todo es un tema que agradezco mucho a José Mari que se ponga sobre la mesa, porque creo que tendríamos que enfocarnos mucho más. Normalmente siempre se habla del producto y de la técnica y sobre eso nos vamos y nos vamos y nos vamos, ¿no? Pero la parte de la conexión tiene mucho que ver, bajo mi punto de vista muy particular, con la identidad que tenemos. Hoy en día cada vez vivimos en un mundo más globalizado. No solamente viajamos físicamente, sino también viajamos con todas estas redes que se están haciendo impalpables, pero que parece que dicen la verdad, ¿no? Y que muchas veces pensamos que son verdades inmutables, que no podemos modificar. Y basta con sacar una bonita foto y ponerla en el sistema mundial, viaja, y hay gente que puede agarrar pizcas y hacer su propia cocina. Pero yo pienso que al final la cocina es mucho más sencilla y mucho más básica. La cocina es dar, la cocina es cocinar, la cocina es que tú te sientas a gusto para poder dar a los demás. No sé hasta qué punto hoy en día, entre más conectados estamos en este mundo, más distanciados estamos. Y yo creo que habría que reflexionar, por lo menos nosotros lo hemos hecho en nuestro caso, de muchas veces hablar con nosotros mismos. Es decir, no sé hasta qué punto yo necesito hacer primero, o sea, me urge conectarme con el mundo si igual me estoy desconectando conmigo mismo. No sé hasta qué punto es más importante entenderme a mí mismo, saber cuáles son mis cualidades, qué es lo que realmente me hace feliz en esta vida y empezar a caminar ese camino, porque parece que hoy en día tenemos que caminar caminos ajenos que muchas veces no sabemos hacia dónde nos van a llevar. Nosotros pensamos que es mucho más factible empezar a hacer un trabajo más introspectivo, más una conexión con nosotros para poder sacar una identidad real y sobre eso ya empezar a trabajar en lo que realmente queremos, porque si hemos decidido
ejercer este oficio es para toda la vida. Y la vida pues es larga, porque el cocinero no se jubila. Y entonces pues yo creo que sí necesitamos, para poder dar a los clientes, darnos primero a nosotros, ¿no? Perfecto. Bien. Buenos días, muchas gracias por invitarme a este magnífico congreso. La influencia para mí es vital en cuanto a 3 puntos claves, ¿no? Yo creo que hay un punto clave que es el conocer las culturas de países diferentes al tuyo, donde aprendes a cocinar de forma diferente, y entre ellos México, que es un país que tiene una historia gastronómica impresionante, se aprenden muchas cosas, ¿no? Y está claro que me va a influir cuando regrese a España, pues me llevaré chiles, me llevaré muchas cosas para que mi cocina se enriquezca y tenga ese matiz de influencia sudamericana. Esa es una de las cosas claves. Yo creo que cuando uno viaja por el mundo siempre absorbe y aprende cosas tradicionales de esos países. En España, por ejemplo, hay tradiciones como los escabeches, las salazones, los métodos de conservación que han sido luego multiplicados por otros países y han sido aprendidos por otras personas, ¿no? Y esa es la riqueza gastronómica. Ese es uno de los puntos claves, ¿no? El aprender de cocineros de otros países, de cómo utilizan ese producto y de esos magníficos productos que hay en cada zona del mundo, ¿no? Otro punto clave es el trabajo que se hace con los científicos, ¿no? Yo creo que es ese otro vértice donde queremos aprender lo que no podemos desvelar en la cocina, ¿no? Yo creo que hay un punto que es muy importante, el saber el porqué de las cosas. Y gracias a estos congresos, como también en España, Madrid Fusión, pues intentamos un poco acercarnos a la parte que no hemos llegado en nuestra profesión, ¿no?, de cocina, sino a un experto que te dice el por qué esto sube, baja, por qué se calienta, por qué tiene esa reacción, ¿no? Yo creo que ahí hay un mundo, un mundo grandísimo por recorrer. Nosotros este año hemos hecho una técnica con el huevo de gallina, hemos hecho una cara nueva del huevo y nos ha costado 3 años el poder desvelarlo, pero al final creo que va a tener un recorrido muy grande, ¿no?, a nivel mundial. Y luego otro punto clave, primero yo creo que son los destinos, los compañeros, la ciencia, y otro punto clave es el factor humano, ¿no? El factor humano del trato del equipo, de un poco esa conciencia, el estar cerca de tus cocineros, el cocinar con ellos, en escucharles, en viajar con ellos. Yo creo que esos son los 3, el triángulo donde ahora mismo la influencia y está basada la gastronomía mundial, ¿no? Perfecto. No sé si por este lado os gustaría, ¿no?, decir algo de lo que han dicho, ¿no? Jorge, me estaba acordando ahora que hace, ¿no?, unas semanas tuvimos el placer de organizar y contar contigo en una cena que dimos en Londres, ¿no?, donde fue muy curioso, que organizamos junto con Apicius, donde 7 cocineros, el diálogo y el menú y el trabajo en común que se organizó fue tan fácil, ¿no?, tan fluido, ¿no? Eso dice algo ya de esa conexión, de esa realidad ya de amistad y ¿no?, entre cocineros. Sí, bueno, lo que es muy bonito en cuanto a la cocina, y como lo dijo Ferran Adrià hace poquito, la cocina es la red social más grande del mundo. Nosotros no es de ahorita, sino desde siempre, hemos recorrido como seres humanos el mundo con nuestros ingredientes, y muchos de los ingredientes que son icónicos, como por ejemplo en la cocina italiana, que el tomate, pues viajaron de muchos kilómetros para formar después una cocina y ser el cimiento de una cocina como puede ser la italiana o como las pastas, ¿no?, que son de origen asiático. Entonces sí, si entendemos que la cocina es justamente la red social que une al mundo
pues con los sabores, pues es lo más lógico que nosotros como cocineros pues también tengamos esta relación tan íntima y justamente como lo dices, ¿no? En la experiencia que tuvimos hace un par de semanas en Londres fue muy bonito que cocineros escandinavos con cocineros peruanos, españoles, conmigo y que pasó también ayer, el diálogo es muy sencillo. ¿No? Nosotros todos sabemos, con nuestra propia identidad, sabemos qué es lo que queremos expresar, pero también muchos de los platos que probamos ayer o que se prueban en estas cenas que son colaboraciones, puedes ver, por ejemplo, el cocido que hiciste ayer, a mí me recuerda mucho el menudo mexicano, ¿no? Y a lo mejor para mí algo que puede ser tan arraigado hacia mi historia como ser humano o como mexicano, pues puede ser también le puede relacionar a algún peruano con un guiso que él tuvo de niño o con un viaje que tuvo. La cocina realmente nos une como seres humanos y creo que eso es lo más importante que nos deja nuestra profesión. El estar de una manera mucho más íntima con nuestros comensales, porque también es un diálogo muy directo el que tienes con la persona a la que tú le estás dando de comer. Ese vínculo que se muestra entre el que cocina y el que está recibiendo la comida es de las cosas más bonitas que existen en nuestra profesión, ¿no? Y ya bajando un poco al terreno, ya que estamos hablando de conexión y de influencias, ¿no? Enrique, Álvaro, Jorge también, ¿en qué os ha influenciado, por ejemplo, la cocina española, por ejemplo, a ti, Jorge, o Álvaro, Enrique, que es, ¿no? un híbrido, ¿no? Un mestizo ya entre, ¿no? mexicano-vasco, pero ¿en qué te ha influenciado también, ¿no? Pues, a la hora de desarrollarte como cocinero? Bueno, buenos días. Yo no sé, yo soy más campechano. Yo agradezco mucho esto porque para mí es yo vivo en el País Vasco y para mí es estar como en Disneylandia cuando tengo la oportunidad de estar con ustedes. Me refiero porque está Mickey Mouse, Pato Donald, y es como de chico esa ilusión de ver a todos estos cocineros que te habían contado que eran muy buenos y de repente los tienes viajando a tu lado para platicar, para comentar. Con todo ello, agradezco de antemano esta invitación, José Mari, sabes que así es, porque cuando uno está solo del otro lado, pues sentir que está también en su país de alguna manera, pues es para agradecer. Por el otro lado, la influencia que yo he recibido, yo creo que ha sido total. Realmente yo, por desgracia, no he tenido la suerte de crecer en la gastronomía de México, la he entendido, porque hasta los 18 años estuve aquí, de familia, bueno, pues de raíz alemana, pero madre mexicana y de cocina completamente de olla de barro. Muchas veces cuando veo pues, gente como Jorge, como Miquel, bueno, Enrique, con esa tradición y que la han llevado tan alto, ¿no? de la cocina y de la gastronomía mexicana, pues me entra un poquito la envidia sana de decir qué gusto me daría poder, eso que hacemos nosotros de venir, ahora hacerles venir a ellos, ¿no? La influencia en el País Vasco para mí ha sido pues, total. Con un rigor, con un saber hacer, con un respeto del producto y la verdad es que pues a mí no me resta más que estar agradecido de esa gran posibilidad de ser híbrido, para lo bueno, para lo malo, pero con mucha ilusión de estar ahí y de estar picando la piedra para que en el futuro pues podamos con estas conexiones, como bien señalaba Miquel, pues seguir creciendo en la medida de lo posible y siempre hacia adelante, ¿no? Bueno, yo soy Álvaro, soy vasco del restaurante Mina en Bilbao. Para mí también estar aquí ha sido un placer y conocer a Jorge y cocinar ayer. Para mí la cocina es un intercambio de cultura, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de la influencia que han tenido otras cocinas sobre nuestra tradición. Me explico. En el País Vasco tenemos una cultura gastronómica muy enraizada, ¿no? Pero lo que para nosotros no es natural, muchas veces no nos damos cuenta de que tiene una influencia o ha salido o ha venido de algún sitio, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos unos talos de maíz, unas tortas de maíz que se comen en las fiestas tradicionales o en las fiestas de los pueblos. Claro, eso llegó de un sitio, ¿no? Eso llegó de aquí. Toda la gente que vino aquí durante cientos de años trajo muchas cosas, entre ellas una cultura gastronómica muy importante. Nosotros la adaptamos como algo natural nuestro, pero no es nuestro. Tener un tomate, por ejemplo, no es nuestro. Trabajar con el maíz no es nuestro, ¿no? Luego, nuestro clima es muy particular. Hay mucha humedad. Entonces, en los caseríos, en los caseríos tradicionales,
se blanda mucho maíz y para molerlo, para que no se atasquen las muelas, lo tuestan primero. Eso, para un baserritarra, para una persona que trabaja en un caserío, es lo más normal. No se pregunta por qué es. Eso lo ha heredado de algún sitio y eso vino de México en su día. Nosotros en nuestro restaurante estamos enfrente del mercado de la ciudad y todos los días vamos, ¿no? Y en función de eso cocinamos. Pero compramos esa harina que la hace un baserritarra, que la tuesta y que con eso luego haces tortas, luego haces platos tradicionales. Claro, la reflexión que llega aquí, o que por lo menos siento yo cuando vengo, por ejemplo, a este país, es quién ha colonizado a quién, ¿no? En sentido gastronómico. Nosotros no somos muchas veces, en Europa sobre todo, no somos conscientes de la influencia que ha tenido Sudamérica en nosotros, sobre todo en España y en los países del sur de Europa, ¿no? La gran riqueza que se tiene en tanto a productos y en cuanto a cultura gastronómica, que hoy por hoy, gracias a cocineros como él y la gente joven, la estáis poniendo en valor. Es como el jugador de fútbol, ¿no? Cuando marca el gol, ya está así, con su número. Pues es un poco eso, ¿no? Eso es muy importante. Y viajando con mis compañeros y cocinando aquí en México, hemos cocinado prácticamente por todo el mundo, te das cuenta de que al final somos un cúmulo de experiencias, pero muchas veces no somos conscientes de la cultura heredada, ¿no? Y nosotros en España, en el País Vasco, tenemos una cultura heredada de Sudamérica muy, muy, muy presente siempre. Como anécdota contaré, a mí me gusta mucho rescatar recetas tradicionales y colecciono libros de cocina, ¿no? Y mi abuela tenía un libro de cuando era pequeña, de 1850, en la que explicaba hacer una receta de capón. Claro, era un guiso un poco extraño, ¿no? Porque llevaba maíz. Y claro, yo me criaba allí, hemos cocinado la cocina tradicional, no había ningún tipo de receta así, ¿no? Pues hablaba sobre este maíz y la receta hablaba de que la forma de tostar el maíz, eso venía de Sudamérica. Había en determinadas zonas que había mucha humedad y no podíamos moler el maíz. Entonces, lo que cogíamos como algo natural nuestro venía de aquí. Al final, hicimos la receta y ahí es un clásico en mi restaurante, pero es una historia bonita de cómo al final la influencia tradicional de las culturas se unen, ¿no? Hoy por hoy es cierto que con las redes sociales, como ha dicho Miquel, todo parece más fácil. También creo que como cocineros debemos tener un poco cuidado con esto, en el sentido de que se puede perder la personalidad. Me refiero, te puedes encontrar, pongo un ejemplo, que se cocine un plato idéntico aquí que en Francia, que en Italia, con las mismas técnicas, con los mismos productos, de la misma forma, sobre todo los cocineros modernos. Es muy importante saber que cuando se cocina, cuando se está en un sitio, pertenecer a él, ¿no? La cocina se tiene que notar que si yo soy mexicano y cocino en México, cocino en el norte de México, tiene que saber al norte de México. Nosotros somos cocineros del norte, del oeste, del centro, tenemos muchas cosas en común, pero os garantizo que cuando cocinamos los sabores se notan distintos. Tenemos una cultura común, pero luego el terruño se nota de dónde somos cada uno. No sé, Ricardo mira los arroces de una forma increíble. En el País Vasco no se cocinan arroces. Son pequeños detalles, ¿no? La globalidad nos da información, nos da sabiduría, pero también tenemos que tener en cuenta que la personalidad de nuestra cultura y de nuestra cocina tiene que estar muy presente en nuestros platos, sobre todo ahora que la gastronomía, gracias a las redes, se ha convertido en un fenómeno de masas. Es muy importante no perder la personalidad ni saber de dónde somos, ¿no? Esto me parece una reflexión muy importante que, sobre todo los cocineros jóvenes en las escuelas, se debería inculcar. O sea, se debería decir, oye, soy de aquí, cocino, aunque luego haga una cocina muy moderna o muy experimental, pero que si estoy en México, que me coma una cucharada y que sepa México. Si estoy en el sur, que sepa el sur y que además rescate recetas antiguas y que luego pueda que las haga modernas o utilice técnicas que he aprendido en Europa o en otro sitio. Sobre todo la personalidad. Eso es lo que va a hacer que la cultura gastronómica se enriquezca y que además pues, bueno, hagamos de México, de sitios que han tenido una cultura y un producto muy, muy, muy fuerte, pues que tengan potencia y que luego salgan cocineros que además enseñen la cultura mexicana por todas partes, ¿no? Jorge, ¿tú algo que añadir? Pues bueno, creo que ha quedado claro que el tema justamente es en hacerlo tuyo. O sea, sí, las conexiones existen, pero no puedes perder tú como la identidad, ¿no? Y sobre todo la gente que no olvidemos que cocinamos no
no para enseñarle al compañero de al lado cómo hago un arroz o cómo hago la receta, sino cocinas para la gente, ¿no? Que nos debemos a la gente que va todos los días a nuestros restaurantes y que son sobre todo ellos los receptores de toda esta carga emotiva o de toda esta técnica que nosotros intentamos desarrollar, o el conocimiento y la sabiduría al final tiene que terminar y tiene que ser el motor, la gente que come los alimentos, ¿no? Que no nos olvidemos justamente de que el cocinero cocina para que alguien lo reciba, y como lo dice Miquel, ¿no? Es un acto de bondad y es un acto de amor, y creo que eso es sobre todo lo que tiene que quedar muy, muy claro en uno como cocinero, que la conexión culinaria debe de ser también con el comensal, ¿no? Parece que una idea es clara esta, ¿no? Lo que estamos hablando de conexión culinaria, pero identidad, ¿no? Miquel, tú antes has apuntado esto, seguro que algo puedes aportar de esta idea, ¿no? De cómo, y hablando un poco de cómo vemos el futuro, ¿no? Porque al final esto que está ocurriendo nunca había ocurrido, nunca habíamos tenido tanta conexión entre cocineros, tantas influencias, la tecnología nos lo permite, viajamos, compartimos, pero a la vez es un equilibrio, ¿no? Entre el cocinero que conecta, como decía Álvaro y Jorge, con su identidad, pero a la vez está abierto, influenciado al mundo, y por tanto va cambiando la identidad. Tampoco es algo monolítico, ¿no? Sino que es algo cambiable y que evoluciona, ¿no? Claro, o sea, yo por lo menos pienso que tenemos que estar abiertos al cambio de identidad y a darle un espectro más amplio. Cuando nacemos nos ponen una bandera, nos etiquetan, y muchas veces viene marcado por un pasaporte, y parece que de ahí somos para el resto de nuestras vidas. Y los que salimos fuera, ¿qué? Estamos atrapados en un mundo paralelo, no pertenecemos a ningún lado y todos nos dan palmadas en la espalda diciendo: lo estás haciendo muy bien. Tú, Enrique, lo comentabas, ¿no? No te importa ser híbrido, a nosotros tampoco, ¿no? Nosotros somos felices. Yo creo que ese es el kit de la cuestión. Nosotros igual hemos adquirido esa serenidad de saber que nuestra identidad puede evolucionar y podemos tomar aspectos de otras, porque el tiempo nos lo da. No es lo mismo hacer un viaje relámpago de 2 días o 3 días y regresarnos con aspectos muy, muy peculiares, muy particulares, pero que nunca van a podernos dar la amplitud que nos podría dar una estadía prolongada en un país. Entonces, sí es cierto que hoy en día cada vez los cocineros viajan más, pero de repente podemos, si no prestamos atención, llevarnos mochilas de información muy, muy mediocre, porque lo que realmente tendríamos que hacer sería, como comentaba antes, esa parte de podernos quedar un buen tiempo en un sitio. Si realmente hay una identidad, una cultura gastronómica que nos atrae, el viajar, el quedarnos, el aprender, el leer y el estudiar esa cultura para intentarnos impregnar lo más verazmente posible de ella, ¿no? Entonces yo creo que al final del día las conexiones tienen que venir por esa parte de una identidad que puede dilatarse y que puede dar cabida a pizcas de otras, ¿no? Porque al final la vida es así. No sé, o sea, no sé de dónde proviene esa parte, como decía, de abanderamiento de la identidad, pero yo creo que tendríamos que quitarnos esa parte y dejar, sobre todo a los que nos dedicamos a la cocina, dejar que, como esponjas, que entren otras, ¿no? Tú, Ricard, ibas a... Sí, a mí me gustaría aportar también otra visión que creo que es muy importante. Hemos hablado de cómo viajamos nosotros para absorber otro tipo de productos, ¿no? Pero en España hemos vivido los últimos años un movimiento muy heavy alrededor de la gente que ha venido a España a vivir, a quedarse, a trabajar, a formar parte de nuestra sociedad. Nos ha permitido incorporar una serie de productos que se están normalizando en la sociedad que antes era impensable, ¿no? Está muy bien viajar, ver el producto, pero ¿cómo vemos el producto cuando es la gente la que viaja para quedarse en nuestro país, ¿no? Gente ecuatoriana, de centro de Sudamérica. Ha habido un movimiento muy importante migratorio en España y nos hemos enriquecido de una manera brutal. El otro día, en una mesa redonda sobre nutrición mediterránea,
Me hizo mucha gracia porque cuando estamos hablando de algo con un arraigo cultural como la gastronomía, ¿no? Siempre sale el movimiento talibán, ¿no? De cuidado, ¿qué va a pasar con nuestra gastronomía? Cuidado con los inmigrantes que están viniendo, estamos desvirtuando la cocina mediterránea, la dieta mediterránea, la tan cacareada dieta mediterránea, ¿no? Y entonces hice una reflexión, le dije, usted tiene muy mala memoria, porque lo que para usted es dieta mediterránea ahora, hace 500 años no lo era. Usted una ensalada de tomate con ventresca de atún le parece una apología a la dieta mediterránea, pero si usted viaja con impermeable, que es lo que hace, no deja que las cosas fluyan, que dejen pozo, y ese pozo se deja con el tiempo, pero sobre todo teniendo una actitud receptiva. Si cuando vinieron los inmigrantes a España, hace 15 años que hubo un movimiento migratorio muy importante, hubiéramos cerrado las fronteras a lo que estaban trayendo ellos, pues ahora mismo tendríamos muchos productos que desconoceríamos y que ya están formando parte de nuestra cultura. Hoy en día ir al Mercado Central de Valencia y ver ajís es lo más común. Hace 15 años era como un marciano y en medio, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha capacidad de recepción, ir siempre con espíritu de aprender, dejar que las cosas pasen y que dejen el pozo natural, que es al final el que queda, y sobre todo tener una actitud muy receptiva. Es la manera de enriquecernos, ¿no? Y luego las cosas ya pasarán y dejarán el pozo que tengan que dejar. Es importante. ¿Algún comentario? ¿Os parece? Ya como tenemos que ir cerrando la mesa. Bueno, yo a reconocer esa parte que es fundamental precisamente para los que estamos de fuera, ¿no? Esa parte de inmigración que tú señalas. Yo, desde luego, gracias a Dios, jamás le he sentido, como puedo estar seguro que en tu caso, Miquel, tampoco, porque hay, yo creo que dos factores muy importantes a respetar. Uno, respetar lo que llega a ver y hacerse ser respetado por el esfuerzo y por el trabajo. Yo creo que eso hace que nos acepten, que nos quieran como somos y que nos permitan también matizar nuestra lógica, nuestra visión y nuestro espíritu, ¿no? En este caso culinario. Y es cierto, ¿no? Lo que tú mencionas, nos aportamos mutuamente y esto con esta generación, por lo menos de cocineros que a mí me ha tocado vivir, que es esta que está aquí, pues ha hecho que lleve ya 10 años y que, como alguien me dice, ¿y no quieres volver? Pues estoy muy contento, ya voy por el tercer hijo y la verdad es que ahí estoy encantado. Y eso lo reconozco y es así, la verdad es que con trabajo y con esfuerzo, sin duda podemos ser iguales, con las mismas capacidades, con los mismos derechos y entregándonos mutuamente y enriqueciéndonos sin duda. Bueno, yo como una reflexión final, yo sí creo que en este poco tiempo que hemos tenido en esta mesa redonda y yo creo que Mesamérica como cumbre gastronómica también es un reflejo de que el cocinero es un profesional que cada vez va a tener, que está muy influenciado por el momento que le toca vivir, ¿no? De los retos sociales, de la evolución cultural. Yo creo que reflexiones que han salido en esta mesa muestran que un cocinero no es un señor solo que está en su cocina cocinando, sino que es un profesional abierto al mundo, que se implica con la evolución de la sociedad, se implica con los retos. Yo creo que hemos escuchado esta mañana y ayer ejemplos donde el cocinero se compromete, es influenciado y aporta, ¿no? Y para mí, dado que nos están escuchando jóvenes y profesionales, yo creo que yo acabaría diciendo esto, ¿no? Creo que el cocinero tiene unas posibilidades de aportar muchísimo a la evolución de los retos que tiene nuestra sociedad, desde la pasión, desde el compromiso, y creo que, bueno, pues sigamos en ello, ¿no? Muchas gracias a todos y muchas gracias. Vamos. Gracias.